Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, ahí donde ustedes se encuentran a esta hora, en este espacio de su programa, Aprendamos de la Biblia con el Pastor Jesús William. Le damos la gloria, las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y qué bueno que usted está ahí como cada semana y nosotros le invitamos a que usted comparta con sus amigos, seres queridos, familiares y cada una de esas personas que usted tiene de contacto y le diga que ya inició el programa Aprendamos de la Biblia y suscríbase a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Pastor Jesús William, y active la campanita para que le lleguen las notificaciones que en cada día, cada semana, en nuestra programación tenemos para cada uno de ustedes. Como cada semana y nosotros en este mes de diciembre, que comúnmente celebramos la Navidad, el nacimiento de Cristo, en esta ocasión tenemos un tema que nosotros queremos comunicarle, el cual tiene que ver con el precursor, el autor y consumador de la fe, el que tiene toda la autoridad dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella, es a saber Jesús. Y el tema es ¿qué significado o qué significa el nombre de Jesús? A propósito de que comúnmente en este mes hablamos del nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador, pues vamos a ver en un breve tiempo cuál es el significado de ese nombre que es sobre todo nombre. Y yo quiero que usted busque su Biblia, como siempre, busque lápiz, papel y sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, para que juntos busquemos y analicemos a la luz de la palabra algunos conceptos de este nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer como inicio en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el verso 9 y el verso 10, para introducir y orar por este espacio para que el Señor traiga iluminación, revelación y sabiduría a través de la palabra. Filipenses capítulo 2, verso 9 y verso 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Señor de la gloria, te honramos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos prestas, nos regalas para estar ante esta vasta audiencia, para hablar de tus palabras. Es tu nombre que vamos a utilizar, un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, como dice las Escrituras, ante ti se doblará toda rodilla y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Ilumínanos, revélanos, para que nosotros podamos hablar de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues como les decía, el tema para este día es ¿qué significa el nombre de Jesús? Solamente mencionar estas 5 letras, Jesús, es más que suficiente. Pudiera yo tener, como de hecho es mi nombre, Jesús, pero yo mencionar el nombre mío no significa mucho. Pero cuando mencionamos ese nombre que es sobre todo nombre, pues las cosas suceden diferente. Algo sucede cuando mencionamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Y como decía esta escritura en Filipenses capítulo 2, verso 9, si alguna vez un nombre tuvo importancia y sigue teniendo importancia, es el nombre de Jesús. La escritura nos dice que Jesús ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están tanto en los cielos, los que estamos aquí en la tierra, como los que están debajo de la tierra, según Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10. Este es un nombre poderoso, un nombre que cuando se menciona con el verdadero sentido, con el verdadero significado, con lo que realmente quiere decir, algo tiene que suceder en la vida de la persona. De hecho,
como estamos en esta celebración de su natalicio, cuando Él nace, huestes de los cielos, hubiera un movimiento en la tierra, hubiera un movimiento en todo lugar, que hasta los reyes de la tierra temblaron. El rey de entonces, cuando se le dijo que había un niño que iba a nacer, que era el rey de los judíos, tembló. El infierno tembló. Las huestes de los cielos celebraron ese nacimiento. Hubo luz en ese momento. ¿Y qué decir en el trayecto de la historia de este nombre, de este personaje que transformó, que cambió la historia? Y hasta hoy podemos decir antes y después de Cristo. El único que ha cambiado la historia. Han surgido un sinnúmero de personas célebres, de personas que han hecho revolución en la vida del mundo secular, del mundo natural, pero alguien que transformó tanto el mundo natural como el mundo espiritual, el mundo sobrenatural, es Jesús de Nazaret. Entonces, es bueno que nosotros sepamos y nos hagamos la pregunta, y usted se haga la pregunta, ¿por qué es tan poderoso el nombre de nuestro Señor? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Yo quiero que usted tenga su Biblia para la cita que le vamos a ir dando. No la vamos a poder leer toda, como siempre le decimos, porque el tiempo no nos daría, pero sí le damos la cita para que usted en su casa, usted la anota y luego usted la va leyendo y le va dando seguimiento a lo que vamos tratando acá. El nombre de Jesús, que fue anunciado a José y a María por medio de ángeles, según Mateo capítulo 1, 21, Lucas 1, 31, significa Yahvé salva o Yahvé es la salvación. Es traducido del hebreo y el arameo el nombre de Yeshua. Esta palabra es una combinación de Yah, una abreviatura de Yahvé, el nombre del Dios de Israel, según Éxodo capítulo 3, verso 14, y el verbo Yasha, que significa rescatar, liberar o salvar. El nombre de Jesús era bastante popular en la Judea del siglo I. Por esta razón, a nuestro Señor frecuentemente se le llama Jesús de Nazaret, diferenciándolo de su casa natal, que era la ciudad de Nazaret de Galilea, según Mateo capítulo 21, el verso 11, según Marcos 1:24 y también Lucas 18:37 y Juan 1:45 y 19:19, al igual que Hechos capítulo 2, verso 22. A pesar de lo común, el nombre Jesús es muy significativo. Jesús fue enviado por Dios para un propósito particular y su nombre personal da testimonio a esa misión. Así como el Yeshua o Joshua en el Antiguo Testamento llevó a su pueblo a la victoria sobre los cananeos, estamos hablando de Josué específicamente, el Yeshua o Jesús en el Nuevo Testamento llevó a su pueblo a la victoria sobre el pecado y sus enemigos espirituales. O sea, cuando Jesús nace, hubo un movimiento, hubo una transición, un cambio en la atmósfera, tanto espiritual como natural, pero en su desarrollo, en su ministerio, y cuando llega el momento de él morir y resucitar al tercer día, también en el mundo hubo un cambio sobrenatural en las huestes espirituales, tanto de maldad como en las espirituales que viene del cielo. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que la venida de Jesús a la tierra fue con un propósito, no fue algo superficial, no fue algo por carambola o porque alguien se quiso inventar, no, es que había un propósito particular, que ese nombre
que da sobre todo nombre, iba a ser un testimonio y una misión especial, que era salvar, liberar, rescatar al mundo, reconciliar al mundo con su Creador. Por eso este nombre es tan significativo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y aún en nuestros días. Gálatas capítulo 4, el verso 4 y 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Dios envía a Jesús para salvar a la humanidad, según Juan capítulo 3, tanto el verso 16 como el verso 17. El significado del nombre de Jesús, Yahvé salva. Es el significado de Jesús, Yahvé salva. Como decíamos al principio, una palabra judía que tiene una connotación desde el Antiguo Testamento. Entonces, eso revela la misión que vino a hacer Jesús. Número 1, de salvar, y número 2, de liberar. ¿De qué? Del pecado, de la condenación, que estábamos garantizados, no teníamos esperanza, y mucho menos los gentiles teníamos acceso a la salvación. Y Jesús viene y nace en un pesebre, nace de una mujer, Virgen María, que pudo llamarse Mercedes, pudo llamarse Juana, pero Dios quiso que fuera María, porque esa fue la que halló gracia en ese momento. Entonces, su identidad como Salvador del mundo vino a ser relevante. La identidad de Jesús no era de que fuera el Hijo de María, no, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que vino a pagar el precio que usted y yo debimos de haber pagado. Entonces, al mismo tiempo, el carácter común del nombre de Jesús subraya su humanidad y humildad. El Hijo de Dios se despojó de su gloria para convertirse en un hombre humilde, según Filipenses capítulo 2, el verso 6 hasta el 8. El nombre de Jesús es importante por su significado y por quien representa. Hay poder y autoridad en la persona de Cristo Jesús. Y como dice esa alabanza, hay poder en el nombre de Cristo. Pero no se queda solamente ahí, sino que rompe cadena. ¿Qué tipo de cadena? Cadena física. Cadenas espirituales de maldad. Cadenas espirituales en el cual el hombre, el ser humano, no puede alcanzar por sí mismo. Y por supuesto, la persona es designada por el nombre que es sobre todo nombre. Más que otros nombres asociados, el nombre de Jesús con su carácter distintivo, su calidad y su obra, como se ve en las siguientes verdades bíblicas. La salvación, que es uno de los puntos esenciales que ese nombre da, que solo Cristo puede hacer, la salvación es solo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay muchas personas que confundidamente se van por otro camino. La Biblia sigue diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, nosotros debemos de entender que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Cuántas personas están nombrando otra cosa, otro nombre, otras personalidades? Nosotros aquí no queremos venir a debatir, sino es a través de la palabra enseñarle que ese nombre es sobre todo nombre. Y recordamos en una ocasión cuando Jesús estaba para iniciar su ministerio, que le correspondía hacer el primer milagro. Llega un momento que su madre María va donde él y le dice: Jesús, se terminó
el vino. Y él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Pero lo lindo de esto, que María va donde Jesús. Porque aún María, siendo la progenitora o la que dio a luz en la humanidad a Jesús, ella estaba clara de que ella no era la precursora, ella no era la que tenía la autoridad, simplemente ella había sido un canal. Recuerden que el ángel habló con ella, el ángel le dio la noticia, le dijo lo que iba a suceder, y aunque ella preguntó, ¿y cómo será esto? ¿De qué manera? Pero ella entendió de que ella había sido tomada como un canal para aportar al Salvador del mundo, es a saber, Jesús. Y ahí en ese momento ella va donde él, sabiendo de que la autoridad estaba delegada, administrada por su Hijo Jesús. Entonces, la salvación, repetimos, vuelve, es y viene a través de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos recibir salvación. La salvación viene de Jesús. Según Hechos capítulo 4, el verso 11 y 12, también está Juan capítulo 14, el verso 6, Juan capítulo 20, verso 31, Hechos 2, 21, Joel capítulo 2, 32, Primera de Corintios 6, 11 y Primera de Juan capítulo 2, verso 12. Otra de las partes es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados no se hace porque usted vaya a pie a un lugar, haga sacrificio. La Biblia dice que ya no más sacrificio en el altar que se hacía en la antigüedad. En la antigüedad había un ternero, una ternera, un becerrito, etcétera. Lo llevaban al sacerdote, lo ponían en un altar de piedra y ahí le pasaban el cuchillo por la garganta, y esa sangre era la que el sacerdote tenía autorización para rociarla, para hacer cuantas cosas. Sin embargo, vino Jesús y pagó el precio que antes teníamos que pagar, o anual, o semanal, o diario, o mensual. El Señor, cuando muere, se rompe el velo de alto a bajo, dando a entender de que ya había acceso a la entrada al santuario de Dios, a la presencia de Dios, únicamente a través de Cristo. Entonces el perdón de los pecados se recibe a través del nombre de Jesús. Usted no tiene que ya hacer el sacrificio. Ya Jesús pagó el sacrificio final. Entonces ya no más sacrificio. Entonces de Jesús se da testimonio, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, según Hechos 10:43. Y también podemos verlo en Hechos capítulo 22, verso 16. Entonces es bueno entender de que ese nombre que es sobre todo nombre, ese Jesús de Nazaret, es el único que puede perdonarte de los pecados cometidos. Si cometiste un pecado hace un segundo, hace un minuto, tú tienes un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo, y a través de ese nombre que es sobre todo nombre, tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Los creyentes son bautizados en el nombre de Jesús. Recuerde que el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva empezó a ministrar, primero empieza el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, para perdón de pecado, y la iglesia primitiva continuó haciendo el bautismo. El mismo Jesús, para ejemplo, fue bautizado por Juan para que se cumplieran las escrituras, y la iglesia primitiva siguió con este ritual de lo que tiene que ver el bautismo en agua para perdón de pecado. Usted primero se convierte a Cristo, el Señor le perdona de pecado, y como dice la palabra, arrepentíos y convertíos para perdón de pecado, pero también habla, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este bautismo es en el nombre de Jesús, aunque hay escrituras que la mencionan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que la Trinidad es uno. Cuando usted menciona a Dios, está mencionando la Trinidad. Cuando usted habla del Padre,
aunque usted está específico hablando del Padre como Padre Celestial, como el Padre de cada uno de nosotros, también usted está mencionando a Jesús y al Espíritu Santo. No hay cosa que hagan ellos que no sea en comunión, que no sea en combinación, que no sea en coinonía, que no sea combinado, que no sea en unidad. Entonces, por eso nosotros hacemos específico de que aunque usted vea en las Escrituras que diga bautícelo en el nombre de Jesús, no está diciendo que en Jesús solo es que bautizamos. No, lo que sucede es que cuando usted menciona a Jesús, en automático usted está mencionando el Espíritu Santo. Cuando usted menciona el Espíritu Santo, está mencionando al Padre, porque ellos son uno. Entonces nosotros aquí en la tierra también debemos de ser uno. Entonces nosotros como creyentes somos bautizados en el nombre de Jesús y Pedro lo menciona. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego recibir el don del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, verso 38. También puede ver Mateo 28, 19, Hechos capítulo 8, verso 12, el verso 15 y el 16, y el capítulo 10, verso 48, el capítulo 19, verso 45. Otra de las cualidades del nombre de Jesús que pueden suceder: las sanidades y los milagros se realizan en el nombre de Jesús. Cuando usted ora por un enfermo, dice en el nombre de Jesús recibe sanidad. Cuando usted reprende un demonio, en el nombre de Jesús, usted reprende con autoridad ese espíritu infernal. Entonces las sanidades y los milagros se realizan en el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él. Ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hechos capítulo 3, verso 16, también pueden ver el verso 6 hasta el 8, y Hechos capítulo 4, verso 30. Jesús enseña a los creyentes a orar en su nombre. Esa es otra de las condiciones de ese nombre que es sobre todo nombre. Eso es como el sello. Yo le llamo a esto cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús y pedimos en el nombre de Jesús. Es como el sello final. Usted le pide a Dios y dice, Señor Padre eterno, aquí estoy pidiéndote que me ayude con esta situación, y al final usted sella como cuando usted firma una carta en el nombre de Jesús. Entonces es bueno que nosotros entendamos que cuando nosotros oremos, lo hagamos en el nombre de Jesús. O sea, cuando pidamos con autoridad cualquier tipo de oración, lo hacemos en su nombre. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, yo lo haré. Según Juan 14, versos 13 y 14, también Juan 15, 16 y Juan 16, versos 23 y 24. Y yo quiero concluir con esta parte de ese nombre que es sobre todo nombre. Un nombre tan poderoso que usted lo puede utilizar como la firma distintiva de su oración al Padre. No es que usted no puede orar al Padre directamente, no es que puede orar al Espíritu Santo, pero es que tenemos que regirnos por las Escrituras. Las Escrituras siguen diciendo que toda la oración que nosotros hagamos al Padre, que hagamos al Espíritu Santo, la sellemos con el nombre que es sobre todo nombre. Recuerde que el que pagó el precio, el que vino a este mundo, nació en pesebre, se humilló, se despojó de toda gloria, de toda grandeza, para que hoy nosotros pudiéramos ser ricos, pero estoy hablando de una riqueza espiritual en gloria a través de ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla. Entonces, cuando usted ore, nunca olvide decir en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo de Dios, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad. No nos quedemos solamente en el pesebre, no nos quedemos solamente en que nació, llevemos en la trayectoria que Él pasó por este mundo y que aún en los cielos está intercediendo al Padre. Cada vez que usted ora, cada vez que usted pide, cada vez que usted se consagra en el nombre de Jesús.
Entonces no podemos terminar ni una predicación, ni una adoración, ni una canción, ni una alabanza, ni una oración, ni un mensaje, ni una enseñanza sin mencionar ese nombre que es sobre todo nombre. Nuestro diario vivir tiene que vivir pensando en que hubo uno que pagó la culpa que yo debía de pagar. ¿Estamos viviendo en la era del Espíritu Santo? Sí, claro, pero Jesús siempre estará presente en nosotros. Si usted lee el Antiguo Testamento, verá las profecías que hablaban de Él, que apuntaban a Jesús. Y en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles, todos los discípulos, aún en cualquiera de esas escrituras que ellos hablaban, al final ellos terminaban reconociendo que todo lo que hacían era para la gloria de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Así que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos ayude a poder entender que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que no podemos cambiar de rumbo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Esperamos que en este breve tiempo hayamos aprendido un poquito y hayamos escudriñado por las Escrituras cuál es el verdadero significado de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana, cuando estaremos en un programa similar en Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús William. Dios te bendiga.